Gracias, Padre infinita, gracias por este hermoso día Shabbat que nos has regalado. Gracias porque, Dios mío, tú has preparado una porción de tu palabra para cada uno de nosotros y nos disponemos en este día, Señor, a abrir de tu palabra, Señor, y que tú puedas hablarnos, que tú puedas instruirnos, que tú puedas iluminar nuestro caminar, Señor. Tenemos anhelo, tenemos deseo de que tú puedas alimentar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, y que podamos recibir la porción que tú has preparado para este día, Señor, la porción de tu Torah, Dios mío, te pedimos que tú saques pan de la Torah y alimentes nuestra vida en el nombre de Yeshua, para gloria a tu nombre. Amén y amén. Me comentan si se escucha bien, si se ve bien. Así estoy comenzando. Así ya comienzo a hablar de la porción, amén. Shabbat shalom, amén. Bueno, entonces voy comenzando mientras si me confirman, así ya me quedo bien tranquilo que se está escuchando todo bien, que se ve, se escucha y se ve bien, muy bien, gracias, gracias. Bien, entonces estamos compartiendo en esta ocasión la porción número 21, se llama Kitizá. Esta porción podemos dar lectura en Éxodo capítulo 30, del verso 11 al capítulo 34, verso 35. ¿Sí? Kitizá significa cuando hagas un censo. Y bueno, comienza la porción dando las instrucciones para cuando, bueno, tengan que hacer un censo, cómo tenían que proceder. Sí, yo hoy no quiero enfocarme en ese tema en sí. Y bueno, quisiera arrancar del capítulo 32 en esta ocasión, hablando, como le decía, la Torá nos hablaba en la porción, 2 porciones atrás, nos hablaba de, bueno, las instrucciones que Dios le da a Moisés y al pueblo para construir el tabernáculo. Pero bueno, como les comentaba, esto no fue en orden cronológico, ¿sí? Dado que lo que pasó cronológicamente, en realidad, en primer lugar, lo que ocurrió fue que después de que Dios le dio los 10 mandamientos, cuando habló en forma audible a todo el pueblo de Israel, en aquella instancia por allá por Éxodo capítulo 20, el pueblo temió y le dijo a Moisés que Moisés fuera y que Dios le hablara a él todo lo que tenían todo lo que tenía que hablarles, y que luego Moisés digamos, le retransmitiera lo que Dios les decía. Y bueno, entonces luego Dios llamó a Moisés al monte y estuvo por 40 días ahí, ¿no? Entonces, en el relato, cronológicamente, lo que ocurría era que ocurría el pecado del becerro de oro. Pero en la Torá antepone las instrucciones de Dios para construir el tabernáculo, ¿no? Entonces, en esta porción vamos a ver lo que la Torá relata en segunda instancia, después de darle las instrucciones del tabernáculo. Entonces, lo que habíamos hablado la otra vez es que Dios intervino, o sea, quiso quedar plasmado en la escritura, anteponer el hecho de que Dios provee una forma de retornar a Él, provee una solución antes de que nosotros, o antes de que el pueblo de Israel cometiera el pecado del becerro de oro. Entonces Dios ya estaba plasmando en la escritura su amor, su gracia, su favor, de proveerle al pueblo una forma de poder reparar el error que habían cometido, ¿no? Entonces vamos a ver en esta porción cómo después del el pecado, o cuando ocurre el pecado, la presencia de Dios que iba en el medio del campamento. En una parte de acá vamos a leer, vamos a ir viendo cómo Dios
sale del medio del campamento. O sea, sale en medio del campamento y Moisés lleva la tienda afuera del campamento, esa tienda donde él atendía a las personas, ¿sí? Que luego le llamó la tienda de reunión, que todavía no era el tabernáculo, ¿sí? Entonces era la tienda donde Moisés atendía al pueblo y donde Moisés oraba y se encontraba con Dios. Así que él retiró la tienda fuera del campamento. Entonces aquel quería consultar a Dios o quería ir a Moisés, tenía que salir fuera del campamento. Asimismo Moisés también oraba y allí fuera del campamento Dios se aparecía a Moisés, pero ya lo que ocurrió básicamente es que el pueblo de Israel perdió la presencia de Dios. O sea, Dios en un momento le habla a Moisés para que él no iba a ir más, sino que iba a mandar un ángel, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a entrar en todo esto que estuve orando, meditando y que podamos, que el Eterno pueda hablarnos a cada uno de nosotros, meditando en esto, ¿no? Que tremendo a veces cuando el pueblo, cuando en nuestro hogar perdemos la presencia de Dios, cómo tenemos que hacer, qué es lo que hizo Moisés ante esta situación y cómo podemos ver que Moisés actuó en favor del pueblo de Israel para recuperar la presencia de Dios. Y que si hay algo, hermano, que tenemos que ocuparnos con todos nuestros seres, que la presencia de Dios no se vaya de nuestro hogar, no se vaya de nuestra vida, que Él pueda estar en el centro de nuestra familia. Y creo que esto es que todos podamos imitar a Moisés, ese anhelo, ese vivo deseo ardiente de que su presencia no se vaya. Amén. Y bueno, todo esto es un mensaje de fe, también de esperanza, y que nos inspira que el Eterno, como le digo, sabiendo de antemano lo que su pueblo iba a cometer, Dios ya proveyó los medios para que nosotros podamos retornar a Él. Amén. Así que bueno, comienza la lectura, Éxodo 32:1, dice así: pero como el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Sí, bueno, lo primero que pasó, y esto es, quizás sería el relato que debería seguir después de que la Torá nos comenta que Moisés se fue que subió al monte, ¿no? Y que estuvo ahí hablando con Dios. Este sería el relato cronológicamente que debería seguir. Y bueno, estaba meditando en esta parte, ¿no? Dice, como el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte. Y estaba meditando en esto, que cómo es que muchas veces cuando algo se tarda, ¿no? A veces nosotros tenemos un esquema mental de que las cosas van a ocurrir en cierto tiempo, que bueno, y a veces, bueno, o sea, muchas veces las cosas se tardan, o nosotros la interpretamos como una tardanza, como que Dios, oramos y Dios tarda en contestar, sí, pero Dios obra en sus tiempos. Y bueno, nosotros, como dice la palabra, que los caminos de Él no son nuestros caminos, que los pensamientos del Eterno son más altos que nuestros pensamientos. Lo que Dios está preparando es algo tan grande que muchas veces nos sorprende o va más allá de lo que nosotros podemos imaginar, ¿sí? Y entonces, muchas veces los tiempos de Dios, como decía, no son nuestros tiempos. Y justamente en esa, cuando Dios no aparece en el tiempo que uno pensaba, son muchas veces que a veces en esa desesperación o en esa impaciencia, es que nosotros muchas veces fallamos, ¿sí? Nosotros y nuestros hermanos y parte de nuestro pueblo del Israel disperso en las naciones falla, ¿no? Estaba meditando en esto, ¿no?
Y bueno, estaba mirando ahí en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Yeshua hablando en Mateo 25:5, dice así: y tardándose el esposo, todas cabecearon y durmieron. Y ahí está hablando de las 10 vírgenes, ¿sí? Y bueno, me encontré yo que justamente buscando yo una situación, meditando, tratando de recordar qué otras circunstancias en donde el pueblo o algunos personajes bíblicos estando esperando, tuvieron una situación, ¿no? Que fueron tentados o que les pasó algo, ¿no? Bueno, en este caso, me recordé este pasaje de las 10 vírgenes, ¿no? Porque me sonaba esto, y tardándose el esposo, ¿no? Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento la espera del esposo, del novio, que es Yeshua, o el retorno de Yeshua, bueno, es una de las cosas, una de las esperanzas que nosotros abrazamos en nuestros corazones, y muchas veces cuando nosotros aguardamos las promesas de Dios, las promesas bíblicas, muchas veces cuando pasan los tiempos, pasan las modas, y algunos se levantan y algunos, bueno, suponen que, bueno, bueno, algunos dejan de creer, ¿no? Y algunos al dejar de creer se duermen, se apartan y adoptan como este pueblo que dijo, cuando vieron que Moisés no aparecía, se reunieron ante Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, ¿sí? Necesitamos un Dios, y entonces buscan suplantar a Dios por otras deidades o por otras, quieren una figura, quieren algo visible, ¿no? Entonces el pueblo a veces quiere ver, quiere tener algo tangible, algo que está ahí, y a veces se impacienta y lamentablemente eso le juega en contra. Y bueno, me sorprendió que en el Nuevo Testamento, varias de las veces cuando habla de que algo se tarda, hace referencia al retorno de Yeshua. Por ejemplo, Mateo 25:5, en el caso de las 10 vírgenes, dice: y tardándose el esposo, todas cabecearon y durmieron. O sea, las 10 vírgenes, habían 5 prudentes y 5 insensatas, o sea que en ese sentido las 10 se durmieron, ¿sí? Y eso, ¿cuándo ocurrió? En ese tiempo, en donde eso se interpretaba como una tardanza, ¿sí? Como una demora, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, entonces, bueno, me llamó la atención, como le decía, que varias veces en el Nuevo Testamento, cuando menciona la palabra tardar, hace referencia a la venida del Mesías, ¿sí? Por ejemplo, en Mateo 24:48, otra relato de Yeshua, haciendo alusión a su segunda o a su venida, dice así: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda, ¿sí? Entonces, estaba meditando en esto, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros somos capaces de hacer en una circunstancia en donde nosotros entendemos que Dios está tardando, entendemos que Dios no está apareciendo, entendemos que estamos orando, pero Dios no aparece, no estamos viendo en los tiempos que nosotros queremos o que entendemos que Dios tiene que aparecer, ¿no? Entonces, pero Yeshua justamente nos daba este consejo a través de estas parábolas, de que estaba en la situación que iba a venir, esta situación en donde uno iba a interpretar que Él se estaba tardando, o uno iba a sentir que Él se estaba demorando. Dios se está demorando en aparecer, estoy orando hace años o que estoy esperando, y Dios no, parece que no contesta, Dios no obra, y uno se empieza a desesperar y uno empieza a perder
se empieza a debilitar la fe, ¿sí? Y Yeshua decía, ¿no? Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare, dice, a ver, ahí le leo, comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, hermano, estamos desafiados, ¿sí? Estamos desafiados, cada uno de nosotros, estamos desafiados a esperar, como bien Yeshua decía también en otra parte, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermano, hemos puesto la mano en el arado y no debemos mirar para atrás, debemos seguir mirando hacia adelante, debemos seguir esperando, debemos seguir clamando, porque el Eterno vendrá, aparecerá, irrumpirá, ¿sí? Y voy haciendo conexión en situaciones de nuestra vida en las que estamos orando por diferentes temas, pero al mismo tiempo también quiero que tengamos en cuenta que, como le decía, en el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces que habla de algo que se tarda, lo hacen referencia a la venida de nuestro Mesías, a la segunda venida de nuestro Mesías, y bueno, y todas las promesas, todas las profecías que habla la palabra, que vienen de la mano de esa segunda venida, ¿no? Todo aquello que está pendiente, toda aquella esperanza bienaventurada, ¿sí? Que nosotros abrazamos, pero decía, tenemos una esperanza viva. Esa esperanza viva que tiene que ver con todo, con cosas que aún no han ocurrido, que están pendientes, ¿sí? A cumplirse, que están escritas en la palabra, que hace centenares, miles de años que muchos murieron esperando esa promesa. Hoy nosotros llevamos, por así decir, la antorcha, tenemos que mantener viva esa esperanza y transmitir a nuestros hijos y a todo aquel que quiera abrazar las promesas de Dios, esta esperanza viva, ¿sí? De que no nos pase como dijo Yeshua, que nosotros que estamos para servirle, digamos, bueno, pero él tarda en venir, no viene, y comencemos a permitirnos hacernos cosas que no le agrada, ¿sí? Que abandonemos, que abortemos nuestra misión, la misión que Dios nos dio. Amén. En otro pasaje, por ejemplo, 2 Pedro 3:9, Pedro decía, el Señor no retarda la promesa como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y vieron que acá nuevamente, cuando habla de tardar, lo hace en referencia nuevamente a la venida del Señor, que dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, o sea, que vendrá algo en una forma inesperada, en un momento que vos no lo pensás, en el momento quizás menos pensado, en el momento que alguno quizás ya pensó, bueno, ya está, él no va a venir, bueno, debemos esperar porque él vendrá, ¿sí? Y no debemos considerar esta promesa como una falsa promesa o como algo irreal, o como, bueno, algunos dicen, bueno, pero esto es algo alegórico, porque él ya vino, él ya nos dio, bueno, no, seguimos esperando, seguimos creyendo y meditando en esto, hermanos, que, bueno, quizá a alguno de ustedes le está tocando esperar en algún área de su vida, le está tocando esperar, le está tocando orar y pareciera que Dios no escucha, pareciera que Dios se tarda, pero Dios no se tarda. Dios está escuchando, solo que Él va a actuar en ese momento preciso. Y dice Yeshua, bienaventurado el siervo aquel que cuando llegue su Señor lo halle haciendo así, ¿no? Que lo encuentre haciendo la voluntad, cumpliendo con lo que Él le encomendó. Amén. Que así cada uno de nosotros, hermanos, el paso del tiempo no nos doblegue, ¿sí? No nos haga apartar ni a diestra ni a siniestra de todo lo que Él nos ha puesto, que sigamos fieles a Él, que no abandonemos. Amén. Bueno, y en este pueblo, en este caso, en este relato, pasaron 40 días, ¿sí? Estos 40 días
que el pueblo ya se empezó a desesperar. Moisés no aparecía, subió a la montaña y había una manifestación tremenda de parte de Dios. Algunos dijeron, bueno, pero este ya murió, ahí sí, se fue ahí en medio del fuego, de los relámpagos, del humo que estaba humeando el monte hace 40 días. O sea, muchos pensaron, no, ya Moisés se fue con Dios, ya está. Pero, hermanos, lo que Él ha comenzado en cada uno de nosotros, lo que Él nos ha prometido, el Eterno es fiel, amén. Él va a cumplir y nunca llega tarde. Estaba pensando otras situaciones, ¿no? Me acuerdo, Saúl también en un momento tenía que esperar al profeta Samuel, y bueno, él se desesperó, hizo un altar ahí, se apresuró, ¿sí? ¿No? Entonces, luego de ese primer error que, bueno, que comenzó con digamos, como un acto que salió de no esperar, ¿no? Lo que se le había dicho, lo que se le había instruido. Luego fue una cadena de errores por los cuales después fue desechado como rey, ¿no? Y así, hermanos, nosotros debemos aprender de estos relatos bíblicos para poder meditar, adquirir sabiduría en nuestros corazones y poder aplicar a nuestras vidas. Y bueno, en este relato, otro aspecto de esta porción que me impactó es, aparte de aprender a esperar, es lo que nos deja, la enseñanza que nos deja Moisés como intercesor, ¿sí? Moisés como intercesor, ¿sí? Entonces vamos a ver, dice, estando Moisés ahí en el monte, vemos en el versículo 7 que dice así, entonces el Eterno dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les ordené, se han hecho un becerro de fundición, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios. Han dicho, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo además el Eterno a Moisés, yo he observado a este pueblo y he aquí es pueblo de dura servicio. Deja ahora que se encienda mira contra ellos y los consumiré y haré de ti una nación grande. Y bueno, vemos aquí cómo aparece la figura de Moisés como alguien que intercede, ¿no? Como alguien que se pone en lugar del pueblo, entre Dios y el pueblo. Aquí dice, deja ahora que se encienda mira contra ellos, ¿no? O sea, qué tremendo esto. Me hace recordar una parte de Ezequiel, dice que en una parte Dios le dice al profeta Ezequiel, y anduve por la tierra buscando alguien que se pusiera en la brecha, alguien que levantara el vallado a favor de la tierra para que yo no la destruyera, y no lo hallé, ¿no? En un momento Dios le dice eso a Ezequiel, ¿no? Y hablando de que Dios necesita intercesores, ¿no? Entonces Dios le dice, deja ahora, ¿no? Entonces lo que estaba mirando ahí una comentario es que esta expresión de parte de Dios a Moisés es una invitación a que Moisés pueda abogar por el pueblo, que Moisés pueda interceder por el pueblo, que Moisés pueda, o sea, Dios, o sea, es obvio que esto es como decir, es como que, o sea, aparezca un hombre bien fuerte, o sea, ponerle un campeón de boxeo y tengo un problema y me diga, agarrame que lo mata, ¿no? Entonces, obviamente que yo no lo voy a poder frenar, ¿sí? Yo no lo voy a poder frenar. Y nosotros no podríamos frenar a Dios, ¿sí? Porque Dios es todopoderoso, ¿no? Pero Dios dice, es como que dice a Moisés, agarrame que lo mato, Israel, ¿no? Entonces, pero esto era como una invitación a que Moisés pudiera interceder a Dios, delante de Dios por este pueblo. Y bueno, me impactó
Porque bueno, esto, el Moisés allí en el monte, en este momento del relato que estoy leyendo, Moisés está recibiendo esto como una revelación, ¿sí? Es como algo que Dios le revela. Moisés todavía no está viendo. Sí, luego ya va a bajar, nos va a relatar la escritura que Moisés baja y también se enoja con el pueblo cuando ve, ¿no? Pero esto también nos muestra cómo Dios también levanta personas a las cuales muchas veces les muestra de antemano, le muestra lo que va a pasar. Y entonces le permite, es una invitación, cuando Dios te muestra algo de alguien, es una invitación de Dios, no para que te levante y lo condene y lo termine de dar el golpe final, sino para que uno pueda interceder. Si podemos recordar a Abraham, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra y Lot vivía en esas ciudades, y Dios le reveló a Abraham lo que iba a pasar, entonces a Abraham pudo interceder por Lot. Yo muchas veces escuché gente comentando de Lot y todos dicen que Lot terminó ahí porque tenía avaricia, porque tenía un montón de defectos, ¿sí? Porque, bueno, y no he escuchado a uno solo hablar bien, en realidad muy bien de Lot. Todos coinciden digamos, en apreciar de que Lot tenía muchos errores, por eso terminó ahí. Y yo entiendo de que Abraham, perdón, no estaba ajeno a los errores de Lot. Sin embargo, Abraham intercedió por Lot, no dijo, bueno, Abraham no dijo, no, bueno, eso le pasa por esto y por esto y por esto, y eso le pasó porque por aquello otro, y bueno, al final esto es lo que merecía, esto así terminó Lot, qué triste. No, lo que hizo Abraham es cuando tuvo esa percepción de lo que iba a venir, cuando Dios le reveló, también se puso a interceder delante de Dios, puso a interceder para que Dios lo salvara. Y a raíz de su intercesión, de su oración intercesora delante de Dios, Lot fue salvado. Dios envió ángeles y lo salvó, ¿sí? Lo sacó fruto de la intercesión. No solamente que Dios salva a Lot, sino que Dios da la oportunidad que su familia sea salva. Y aún los ángeles en un momento le dice, ¿quieres alguien más que sea salvo? O sea que la salvación de Dios y la misericordia es grande. Y podemos ver que el poder el alcance de la oración intercesora, hermano. Esto es lo que yo estaba observando en esta porción. El alcance de cuando alguien se pone en la brecha delante de Dios, como Dios le decía al profeta Ezequiel, que busqué por la tierra hombre que hiciese vallado a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé, ¿no? Entonces Dios está buscando en este tiempo personas como Moisés, personas que puedan, que no se sumen al espíritu de condenación, que no se sumen a la actitud de condenar lo malo, porque sí, es verdad, hay muchas cosas malas que ocurren, pero Dios lo que necesita es intercesores, gente que se levante, gente que pueda presentarse delante de Dios, como dice en Ezequiel, quisiera vallado, ¿no? Mire, bueno, esto me vino ahora en este momento, lo Ezequiel, porque me estaba acordando ahora, no lo tengo aquí el pasaje, pero si usted lo buscan, lo puede encontrar ese pasaje, Dios busca intercesores, ¿no? Entonces, a mí me impactó cómo en este momento, que Dios le revela a Moisés que el pueblo se corrompió, Moisés, cuando vio que venía este juicio que podía exterminar al pueblo de Israel, Moisés se pone a orar delante de Dios de la siguiente manera. Verso 11, pero Moisés suplicó en presencia del Eterno su Dios y dijo, oh Eterno, ¿por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo al cual sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlo entre los montes y para destruirlos de la faz de la tierra? Y ahí Moisés comienza con este clamor, vuélvete del ardor de tu ira y desiste del mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham y de Isaac
y de Israel, tus siervos, a los cuales les juraste por ti mismo, y a quienes dijiste, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos, y toda esta tierra que os tengo prometida, la daré a vuestra descendencia y la heredarán para siempre. Y desistió el Eterno del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y ahí vemos el poder de la oración intercesora, que en definitiva, ¿no? Bueno, ahí lo voy a buscar, hermano. Dios anda buscando, Dios está buscando y necesitando en este tiempo estas personas que puedan ponerse en la brecha para que sus juicios se detengan. Amén. Amén. Dice, aquí está, Ezequiel 22:30, dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ezequiel 22:30, ¿no? Y bueno, estaba meditando yo justamente en esto, en esta virtud de Moisés, que en esa instancia él suplicó delante de Dios, ¿sí? Puso a suplicar. Y algo muy importante que Moisés comenzó a recordarle a Dios las promesas, el pacto que él había hecho con Abraham, con Isaac, con Israel. Y bueno, quiero decir, hermanos, que hay algo que, y entiendo yo cuando yo medité en esto, que hay algo por la que Dios hizo un pacto con trigeneracional, ¿no? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Hizo un pacto. Sabiendo de que, o sea, a ver, lo único que en definitiva luego impediría que haya un exterminio, como fue quizá el diluvio, es que Dios en definitiva no pueda ejecutar ese juicio porque él mismo prometió no hacerlo, ¿no? Entonces, porque si es por la maldad de la maldad, como dijo Yeshua, que por haberse multiplicado la maldad, ¿no? Que ha hablado de estos últimos tiempos donde la maldad se multiplicaría, que si es por la maldad y todo aquello que va en aumento, no habría esperanza para ni uno de nosotros, pero en definitiva, como Dios hizo pactos y juró por sí mismo, es que nosotros tenemos una esperanza por estos pactos, tenemos esperanza porque Él lo ha pactado, Él lo ha prometido. Y hoy nosotros, como así también Moisés en su momento se puso a interceder y recordándole a Dios estos pactos, así nosotros también hay una oración muy poderosa que cuando nosotros podemos decir Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, y poder hablarle, orar a Dios. Y estos pactos que Dios ha hecho, Dios hizo un pacto de que Dios proveería, ¿no? Cuando dijo Abraham, cuando llevó a su hijo ahí, Dios prometió proveer para el holocausto, ¿no? Entonces, en una palabra, Dios prometió proveer. De la descendencia de Abraham surgiría el Redentor, vendría el Mesías, vendría el Redentor de la humanidad, vendría aquel que también justamente, si hay algo que hace el Mesías, nos cuenta la palabra, que él intercede a la diestra del Padre. Dice en 1 Juan 2:1, dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua el justo. El mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y bueno, Dios ha provisto, pero aunque creemos en la suficiencia de la intercesión de Yeshua a nuestro favor, no obstante, Él también, debemos decir que Él aún así cuenta también con nosotros, o con su pueblo, o con el cuerpo, ¿sí? El cuerpo del Mesías, que deben prestarse también a este ministerio también de interceder por el pueblo, por aquellos que caen, por aquellos que pierden la esperanza, por aquellos que en la espera muchas veces incurren en el error o incurren por desesperación, por diferentes motivos, se apartan o buscando soluciones
se apartan del Eterno y buscan fuera de Dios, ¿sí? Y muchas veces se equivocan, ¿sí? O pierden la esperanza, pierden la fe y terminan haciendo cosas que los aparta de Dios. Y dado que eso sigue ocurriendo hoy, y es más, a muchos de nosotros quizás nos ha pasado en momentos que nos ha faltado la fuerza, nos ha faltado la fe, hemos perdido la esperanza y hemos buscado y hemos mirado a otro que no es Dios, ¿sí? Hemos buscado en otro, hemos puesto en otro nuestra mirada, nuestra esperanza. Y Yeshua sigue abogando por nuestra parte, pero no obstante también, aunque Él está abogando, y por nada quiero decir que no es suficiente, pero sabemos que Él envía su Espíritu, ¿sí? Para que nosotros también intercedamos. Dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? El Mesías es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? Hoy nosotros damos gracias que, bueno, Moisés era una figura de nuestro Mesías, que es el máximo, ¿no? El autor y consumador de nuestra fe. Es el que está hoy a la misma diestra del Padre. O sea, el tabernáculo que Dios le reveló a Moisés era una figura de que era una copia del que está en el cielo, ¿sí? Y Yeshua entró al mismo cielo donde está, la misma presencia de Dios a la diestra del Padre, está ahí instalado, orando las 24 horas, intercediendo por su pueblo, cumpliendo esta función, así como lo hizo Moisés, de interceder a favor, recordándole a Dios sus promesas y abogando por cada uno de nosotros, así también el Mesías está ahí a la diestra de Dios, ¿sí? Pero bueno, aquí me acordé otro pasaje también, en un momento, en esos días que Yeshua iba a ser prendido, que iba a morir en la cruz, unos días antes, el mismo, creo que fue esa misma noche, que Yeshua iba a ser prendido, ¿sí? Yeshua estaba con los discípulos y le dijo a Pedro que el diablo los había, dice, también en Lucas 22:31, dice, dijo también Yeshua a Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos, ¿sí? Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Vemos que ahí Yeshua ya por revelación ya sabía de antemano que Pedro iba a ser zarandeado, que sus discípulos todos iban a ser zarandeados, y ya Yeshua puntualmente estuvo intercediendo por cada uno de nosotros. Y esto es algo que importante saber, hermanos, de que, como le comentaba, cuántas veces hemos fallado y hemos dicho que hemos meditado, yo al menos, cómo es que Dios, sabiendo que yo iba a fallar, Dios de todas maneras me dio esta bendición, sabiendo aún que yo iba a fallar, ¿no? Yeshua, sabiendo que Pedro le iba a negar con maldición, ya sabía que iba a ser sacudido, ya sabía, y por eso le dice, y tú una vez vuelto, o sea, lo que estaba diciendo, que una vez que vuelvas, una vez que te arrepientas, una vez que tú te des cuenta del error que vas a cometer, confirma a tus hermanos, ¿no? Entonces, no solamente en la intercesión del Mesías, no solamente que sabía que Pedro iba a fallar, sino que también él ya sabía que Pedro iba a volver, ¿sí? Entonces, esto es tremendo, que Dios vio nuestras fallas, pero Dios también vio, de alguna manera vio que nosotros íbamos a volver, hermano. Y Yeshua está intercediendo para que cada uno de nosotros retornemos, y que cuando seamos zarandeados, si alguno cae, podamos levantarnos nuevamente y retomar la senda y no apartarnos, no abandonar, no claudicar, sino que podamos levantarnos sabiendo de que Yeshua está intercediendo delante de Dios por cada uno de nosotros, ¿sí? Dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu
nos ayuda en nuestra debilidad porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, debemos también tener en cuenta esto, que el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, del cual nosotros, como dice Pablo, que tengamos cuidado porque los días son malos, dice, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, una de las cosas que produce en nosotros es que muchas veces, aunque nosotros no sabemos lo que va a pasar cada día, Él pone en nuestros corazones un clamor. Si nosotros obviamente disponemos de ese tiempo para orar, ¿no? Entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con clamor, un clamor que muchas veces no sabemos ni lo que significa, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo fluya, nosotros sabemos que podemos estar intercediendo con gemidos indescriptibles, con un clamor a Dios que ni siquiera sabemos, ni sabemos cómo pedirle, ¿sí? Lo que viene, pero el Espíritu Santo intercede y sabemos que, como le decía, no solamente Yeshua está intercediendo, Él busca de llenar, de poner su espíritu en nosotros para que nosotros también nos acoplemos en ese espíritu de oración, de ruego, ese espíritu, esa acción intercesora. Dice, intercede, ¿no? El Espíritu Santo utiliza y fluye a través de nosotros si nosotros le permitimos para orar, para clamar a Él. Esto es algo que yo lo he vivido muchas veces, Él me ha guardado muchas veces y, bueno, otras veces he contado testimonios de cómo Él me ha, muchas veces antes de tiempo, Él ha puesto en mí, a veces con gemido indecible y otras veces con conocimiento de peligros que había por delante, y estuve orando y Dios estuvo guardando, porque su espíritu, y bueno, y esa es una de las cosas, dice que Él envió su espíritu para ayudarnos en nuestras debilidades, para sostenernos, para fortalecernos, ¿sí? Para consolarnos, para ayudarnos a vivir esta vida, este desafío de fe que es nuestro caminar con Dios. Sigo leyendo el relato de Éxodo, dice el verso 15 del capítulo 32, y Moisés se volvió y descendió del monte llevando en su mano las dos tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados, escrita por un lado y por el otro, y las tablas eran obra de Dios y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. O sea, miremos acá, Moisés traía algo sobrenatural, algo único, ¿no? Entonces, él venía y dice que cuando, el verso 19, y aconteció que cuando se acercó al campamento, observó el becerro y las danzas y se encendió en ira, la ira de Moisés, y arrojando las tablas de sus manos, las rompió al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, el cual esparció sobre la superficie de las aguas y lo hizo beber a los hijos de Israel. Note aquí que cuando Moisés estaba arriba, sin ver, él intercedió, pero luego también cuando él vio el pecado también se enojó, ¿no? También esto también lo impactó a Moisés, ¿sí? Y el Moisés que había estado orando también le causó enojo este pecado de parte de Israel. Esto nos habla también de que nosotros muchas veces al ver, quizá puede ser nuestra familia o algunas personas que estaban con nosotros en la fe, de repente vemos que incurren o se apartan o le dan la espalda a Dios. Muchas veces también quizás podemos enojarnos de alguna manera con ellos y reaccionar mal y en lugar de, y quizás abandonemos nuestra misión como intercesores delante de Dios por ello, ¿no? Pero qué bueno que Moisés no se dejó llevar por este impulso, sino que, bueno, obviamente hubo un enojo, hubo palabras de corrección, ¿sí? Hubo una acción, una serie de acciones que Moisés llevó a cabo, pero Moisés seguía teniendo una actitud de súplica delante de Dios por el pueblo. ¿Sí? Esto nos habla también, y nos habla también de cómo vemos aquí la oración
en el verso 12 del capítulo 33, y dijo, Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. Y le dice, considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. En todo momento Moisés su oración no habla como de, o sea, él se hace uno con el pueblo. Él no dice, bueno, este pueblo te falló, no está hablando del pueblo como algo aparte o como un grupo aparte, sino que en todo momento está hablando de nosotros, ¿sí? Él se hace parte del pueblo. Él no se... Y esto es importante, ¿no? Porque muchas veces cuando vemos que nosotros de repente somos hermanos, y de repente cuando esa persona falló, cuando esa persona se equivocó, cuando esa persona, de repente ya no somos más hermanos, ya nuestra relación no es como un hermano, ¿sí? Ya una relación porque él, entonces ya lo hablamos como alguien que no tiene nada que ver con nosotros, pero Moisés no lo hizo así, sino que dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de ahí. Y sigue diciendo, por ejemplo, verso 16, pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor, el Eterno, dijo a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Bien, entonces esto me pareció importante como intercesores que creo que es un rasgo, ¿no? que es muy importante de que nosotros podamos, bueno, Moisés, a pesar de la gravedad, a pesar de que él mismo aún se enojó con el pueblo, pero no obstante, él no le soltó la mano al pueblo, no le soltó la mano al pueblo, sino que él siguió en sus oraciones, siguió diciendo, si tú no vas con nosotros. Dios no tenía problema en seguir con Moisés. ¿Sí? O quizá, obviamente no todos pecaron en esa ocasión. Quizá Dios no tendría problema en ir con algunos, varios, unos cuantos. No obstante, Moisés no le suelta la mano al pueblo y sigue orando, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos hagas partir de aquí, ¿no? Entonces, qué bueno, hermano, de que nosotros, esto me estaba hablando el Eterno, ¿no? Que cuando nos escandalicemos de alguno que falla, de alguno que le da la espalda a Dios, o alguien que peca o se aparta de Dios, no le soltemos la mano, que oremos, que clamemos, no lo juzguemos, no lo matemos, sigamos orando nosotros, ¿sí? Nosotros, porque en definitiva, como hemos aprendido en la Torá, que las consecuencias del pueblo, de lo que haga uno, caen sobre todo el pueblo de Israel, ¿sí? Porque esto funciona de esta manera. Si bien Dios juzga a cada uno en particular, pero también Dios trabaja con su pueblo en forma colectiva, aunque ni sepamos dónde estamos y nos sintamos seres individuales los unos los otros, pero el cuerpo de Yeshua es uno, ¿sí? Y Él trata con su cuerpo, con su pueblo, como uno solo. Amén. Por eso no debemos soltarle la mano a nadie, debemos tener estos rasgos que tuvo Moisés, que tuvo Abraham, y que obviamente que tuvo también nuestro maestro Yeshua, para decirle a Pedro, el diablo ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, ¿sí? Confirma a tus hermanos, ¿sí? Luego ahí cuando Yeshua se reencuentra con Pedro y le decía, Pedro me amas, apacienta mis ovejas, ¿no? Estaba confirmando que el propósito de Dios para con Pedro no había terminado, a pesar que él había fallado, a pesar que le había negado con maldición, y Yeshua seguía contando con él para que él apaciente las ovejas del rebaño, ¿sí? Que él cumpla la misión, el propósito que Dios le había encomendado. Y así en este tiempo, hermano,
quiera Dios que el Eterno ponga en nosotros, que podamos dejar fluir, que el Espíritu Santo pueda fluir en nosotros para interceder, que Él encuentre en nosotros ese hombre, esa mujer que haga vallado, ¿sí? A favor del pueblo, para que Él no lo destruya, para que su misericordia fluya y Él pueda completar la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Me impactó también este pasaje, que ante este gran pecado, Moisés quizá no pudiera decir, bueno, pero no eligió mejor momento Moisés para orar lo siguiente. Éxodo 33, 18. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Bueno, estaba meditando, ¿no? ¿Qué momento eligió Moisés para decir, muéstrame tu gloria? O sea, convengamos de que Dios había revelado de una forma tremenda, una forma visible al pueblo. Moisés fue uno de los que subió a la montaña al medio, digamos, de donde venían las voces, donde estaba ocurriendo todo ese despliegue de fuego, humo y el sonido del shofar que había, y donde provenían las voces, ¿no? Y la nube de gloria que había ahí. Moisés fue llamado desde ese lugar, podríamos entender de que, bueno, eso era la gloria de Dios, pero Moisés quería algo más, quería, te ruego que me muestres tu gloria, ¿no? Entonces, digo, en ese momento tan crítico, en ese momento donde había un pecado muy grande, Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Hermanos, a veces pensamos que hay momentos mejores para pedir un encuentro con Dios, para pedir una manifestación de parte de Dios. Y hermano, me impactó que este quizá era el peor momento, donde el peor momento para pedirle a Dios que muestre su gloria, ¿no? Después de todo lo que ya había mostrado. Pero aún así me impacta que Dios accedió, que Dios escuchó esta oración de Moisés. Para ello, en el capítulo 34, Dios le pide a Moisés que labre de vuelta 2 piedras como las que él había roto y que subiera nuevamente a la montaña, ¿sí? Dice el capítulo 34, verso 4, Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí como el Eterno le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra, y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Sí, ahí se mantuvo Moisés orando, invocando el nombre, ¿no? Me vino este pasaje esta madrugada, cercano está, me vino este pasaje, cercano está Hashem a todos los que le invocan, a todos los que lo invocan de veras. Y ahí estaba Moisés invocando el nombre. En el peor momento, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y ahí, en el peor momento, en uno de los peores pecados colectivos del pueblo de Israel, ¿sí? Ahí Dios se manifestó a Moisés, se reveló, le mostró su gloria. Y dice el Éxodo 34:6, pasó pues el Eterno por delante de él proclamando. Y mire que esto es tremendo. ¿De qué manera se manifestó o manifestó su gloria a Dios? De esta manera, dice que pasó por delante diciendo, Adonai, Adonai, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que cara la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero ante todo, dice Adonai, Adonai, Dios misericordioso y clemente. Y esa es, bueno, de alguna manera, esta manifestación del Eterno que tuvo. De esta manera Dios mostró su gloria a Moisés, diciendo que Él es misericordioso.
que es clemente, que es lento para la ira, que es grande en misericordia y que Dios está dispuesto a cancelar ese juicio, a no tomar acción. Que Dios solamente pide Dios que un corazón contrito, ¿no? Un corazón humillado, un corazón que busque, que le busque, un corazón que se arrepienta, así como Pedro también se arrepintió, dice que lloró amargamente, y luego o sea, que tomó conciencia de lo que había pasado, lloró amargamente y oró. Y así, hermano, esta es que en este tiempo tú puedas orar. Y esto lo podemos aplicar a nosotros mismos como a nuestro entorno, hermano. Quizás a veces nos desesperamos cuando vemos que alguien abandona a Dios y a veces quizás podemos enojarnos, podemos juzgarlo, pero lo que hizo Moisés fue interceder y ahí en ese momento Dios le mostró su gloria. Hermano, Dios quiere mostrar su gloria. Dios quiere mostrarte su gloria. ¿En qué se manifiesta esta gloria? En que Dios es misericordioso, clemente, lento para leer. Y ahí cuando Moisés escuchó y vio esta manifestación, Moisés dice que el verso 8, Moisés se apresuró e inclinándose en tierra se postró, diciendo, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, oh Señor mío, te ruego, mi Señor, que aunque somos pueblo de dura cerviz, vayas en medio de nosotros, perdone nuestra iniquidad y nuestro pecado, y nos tomes por posesión tuya. Y él respondió, he aquí, yo renuevo el pacto. Ante todo tu pueblo haré maravillas, cuales nunca se han hecho en toda la tierra ni en ninguna nación. Y todo el pueblo en medio del cual tú estás verá la obra de Hashem, porque terrible es lo que yo voy a hacer contigo. Hermano, esta es la respuesta con la que Dios respondió a Moisés en ese día, en el peor momento, cuando Moisés intercedió, en el peor momento, en el peor pecado, uno de los peores pecados colectivos del pueblo de Israel. Moisés pide ver la gloria de Dios. Cuando Dios manifiesta su gloria, Moisés vuelve a aclamar esto, ¿no? Entonces, hermano, esto me dejó pensando en esta situación, que este pueblo que era de dura servicio, era un pueblo obstinado, ¿sí? Moisés pide que a pesar de que este pueblo es obstinado, que Dios vaya en medio de ellos, que Dios no aparte su presencia de en medio del pueblo, que Dios perdone la iniquidad y el pecado y los tomes por posesión de él. Hermano, esto es tremendo, esto sigue funcionando hoy. Yeshua las 24 horas está intercediendo por tu vida, por mi vida, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro fracaso, a pesar de nuestra obstinación, a pesar de la obstinación de quien fuera, Él está intercediendo y Él está esperando que cada uno proceda a los brazos de papá. Amén. Así que, hermano, te invito en este día, que puede ser que en este día sientas que sos uno de aquellos que al tardarse o al tardarse las cosas, te apresuraste y te apartaste, le diste la espalda. O puede ser que te has mantenido fiel, pero has visto a tu hermano, tu cónyuge, tus hijos, ver que se apartaron o que se alejaron de Dios y estás enojado y estás con una actitud de juicio. Pero hermano, yo te invito en este día que tú te sumes y dejes que el Espíritu Santo pueda fluir a través de tu vida, porque a mí me impactó esto, hermano, que en el peor momento, esto no es para justificar lo malo, sino para saber de que Dios te espera, Dios anhela, y Dios anhela, y creo que necesita en este tiempo personas que se pongan en la brecha, ¿sí? Personas que levanten vallado a favor de la tierra, ¿sí? Para que el favor y la misericordia fluya. Que en el peor momento la gloria de Dios se manifieste, ¿sí? La misericordia de Dios se manifieste, y Moisés, con su intercesión, con su clamor, logró que dice acá, y respondió el Eterno, he aquí, yo renuevo el pacto.
Dios renueva el pacto, Dios rectifica el pacto, renueva el pacto que ya había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, ¿sí? Dios renueva ese pacto y promete que va a hacer maravillas las cuales nunca se han hecho en toda la tierra ni en ninguna nación. Dios, en el peor momento más crítico, está dispuesto, solo necesita personas que se pongan en la brecha, personas que clamen, personas que intercedan y su favor y su misericordia. Esto ha sido un bálsamo para mi vida en este momento, que en estos tiempos, como decía Yeshua, son tiempos donde la maldad se multiplica, donde el amor de muchos se enfría, donde tenemos batallas diarias. Muchas veces nosotros también debilitamos, flaqueamos, pero si venimos a Dios, ¿sí? Miren qué tremendo. Aunque somos, dijo Moisés, vino acá nuevamente, Moisés no soltó la mano al pueblo, sino que se incluyó y se hizo parte del pueblo. Dijo, aunque somos pueblo de dura servir, que tú vayas, ¿sí? En medio de nosotros y perdones nuestra iniquidad, ¿sí? Nosotros como intercesores no oramos como que estamos en un peldaño mayor que otros, sino que nos hacemos parte del pueblo, nos involucramos en todo y nos hacemos también en nuestra oración, perdónanos, ¿sí? No somos mejores, ¿sí? No oramos como personas superadas que estamos en una posición distintiva, sino que nos hacemos parte porque somos parte de todo el mismo cuerpo. Amén. Así que le dejo esta palabra en esta mañana, que en este tiempo Dios pueda levantar nuestras vidas como intercesores, como personas que saben orar, como personas que apelan a la misericordia, como personas que dejan que su Espíritu Santo fluya con esos gemidos indecibles, indescriptibles, y que de esta manera nosotros podamos servir a Dios, ¿no? Y que podamos levantar vallado, ¿sí? A favor de nuestro pueblo, de nuestros hermanos. Amén, hermano. En este día te dejo esta palabra. Voy a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias por tu Torah. Gracias porque tú podemos ver tanto en la vida de Moisés y también podemos ver, obviamente, en la vida de nuestro Redentor, de nuestro Mesías, del autor y el consumador de nuestra fe, como Él está permanentemente, incluso ahora a la misma diestra del Padre, intercediendo a favor de su pueblo, a favor de sus hijos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu favor, tu misericordia, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tu favor y tu infinita misericordia han sido grandes para con cada uno de nosotros. Tú nos has llamado, nos has buscado. Gracias porque tú has puesto en diferentes momentos personas que han orado, han intercedido por nuestras vidas. Y hoy, Padre, queremos también ser un instrumento en tus manos para poder orar e interceder por todo tu pueblo, Israel disperso en las naciones, que tú tengas misericordia de tu Israel, Señor, y que allí donde se encuentren, aún como dijo Yeshua, que vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquellas ovejas que están dispersas, aquellas ovejas que están descarriadas, aquellas ovejas que están lejos, Señor, que tú en este tiempo, Señor, que tú impactes su vida, Padre, que ellas puedan escuchar tu llamado, que tú puedas restaurar tu pueblo en este tiempo y que en este tiempo donde sobreabunda el pecado, Señor, también podamos ver la gracia, Dios mío, podamos ver, Señor, podamos ver tu gloria, Señor, podamos ver tu misericordia, tu favor, Dios mío. Oramos, clamamos en este tiempo. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos fallado. Te pedimos perdón porque hemos dado la espalda. Te pedimos perdón porque nos hemos alejado. Señor, hemos dudado, nos hemos alejado de ti, hemos pecado contra ti, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos restaures, que tú nos abraces, que tú, Señor, recuerdes el pacto y la misericordia del pacto que tú has hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, Padre, y por la obra
y los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Señor, clamamos que tú restaures a tu pueblo, que tú, oh Señor, y que esta palabra, Señor, Señor, se cumpla hoy en la vida y en la familia de cada uno de tus hijos. Señor, como dice aquí, yo renuevo el pacto ante todo tu pueblo, haré maravillas cuales nunca se han hecho en toda la tierra ni en ninguna nación. Padre, que así ocurra en la vida, en la familia de cada uno de mis hermanos. Señor, somos tu pueblo, somos el pueblo que, Señor, por el cual el Mesías ha derramado su preciosa sangre, el pueblo que tú has comprado y has redimido para ti, Dios mío. Restáuranos, Señor, a los que están lejos y a los que están cerca. Levántalos, Señor, que escuchen el llamado en este tiempo, que puedan venir a ti en el nombre de Yeshua. Te damos gracias por todo. Gracias por tu favor, por tu misericordia. En el nombre de Yeshua. Amén y amén.